Bueno, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces damos inicio a la segunda sesión del CIPA que corresponde a inocuidad alimentaria de la fase 2. Entonces, listo. Vamos a ver los fundamentos de aplicación de la resolución 2674 de 2013, donde se encuentran los requisitos higiénicos para la fabricación de alimentos. Esta es una parte importante en inocuidad alimentaria en la cadena de producción de alimentos porque es donde se establece cómo deben estar la infraestructura, los utensilios, eh, todo lo que tiene que intervenir con equipos y demás para poder alcanzar una inocuidad alimentaria completa. Y esto va muy de la mano del INVIMA para poder solicitar los permisos, certificaciones y notificaciones sanitarias. Entonces, por eso es importante eh, no aprendernos la norma, pero sí poder saber dónde están ubicadas y poder consultarla para poder aplicarla a las diferentes empresas de alimentos. Recuerden que la norma se debe saber interpretar para poder aplicarla, porque obviamente habrá procesos que son cárnicos, procesos que son lácteos, procesos que son de Fruber, y obviamente pues cambian muchas cosas, cambia la naturaleza del alimento, cambia el proceso, entonces por eso es importante saberla interpretar para poder así acomodarla a lo que nosotros estamos trabajando en alimentos. Entonces, la resolución 2674 del 2013 es el marco legal, es sobre el que vamos a trabajar. Es nuestro mapa, es nuestro norte, es el que nos va a guiar para poder llegar a los propósitos de inocuidad o el sistema de gestión de la inocuidad alimentaria que estamos buscando. Entonces, en Colombia es el Reglamento Técnico Sanitario. INVIMA, el Ministerio de Protección Social, las Secretarías de Salud, todas las entes de vigilancia se basan sobre esta resolución. ¿Por qué? Porque tiene como propósito establecer los requisitos sanitarios obligatorios para toda la cadena de producción de alimentos. Y también la resolución 2674 tiene un objetivo principal y es que podamos salvaguardar la salud de los consumidores. Y la única forma de hacerlo es manteniendo alimentos inocuos. Por eso el objetivo es garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud pública. Y esto aplica a todas las industrias de alimentos, empresas pequeñas, grandes, microempresas, todo lo que tenga que ver con alimentos. Además, no solamente estamos hablando de la fabricación, estamos hablando de toda la cadena de producción de alimentos, desde que está la materia prima, desde que sale del campo hasta que llega a nuestra mesa. Entonces, ustedes pueden ver que la cadena de producción de alimentos es una cadena que abarca todas las áreas: almacenamiento, transporte, fabricación, conservación, todo lo que tenga que ver con, con los procesos de alimentos, ahí es, ¿listo? Entonces, por eso abarca, tiene un alcance bastante alto. Entonces, hay una aplicación de beneficios claves y es que se enfoca obviamente en las BPM y el control de peligros, que más adelante lo vamos a ver. Las buenas prácticas de manufactura son nuestra base para poder aplicar un sistema de gestión. Entonces, si yo tengo una buena base en mi empresa, pues de ahí yo puedo empezar a construir un sistema de gestión muy firme para poder pues llegar lejos con mi empresa. Entonces, si yo quiero exportar, si yo quiero mejorar, si yo quiero hacer muchas cosas con el alimento, hay que partir de tener unas buenas prácticas de manufactura.
Esto con el fin no solamente de que la empresa pueda sostenerse y pueda resaltar entre las otras empresas, que es un punto muy importante, sino que también si tenemos unas buenas prácticas de manufactura aplicadas a nuestra empresa, pues podemos asegurar que no voy a, con mi alimento que estoy produciendo, con el producto que estoy produciendo, no voy a producir una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces estoy protegiendo al consumidor. Estoy generando competitividad con la empresa porque obviamente lo que hablábamos facilita el comercio, podemos exportar, se puede vender mejor, mejora la imagen corporativa y obviamente todos los procesos dentro de la empresa, eh, como ya están estandarizados, están controlados, hay un seguimiento y demás, pues minimiza las pérdidas, optimiza los procesos y obviamente hay un mejor rendimiento. Entonces, pues me parece que es muy clave tener en cuenta que todos ganamos. Gana la empresa, gana el consumidor, ganan los empleados, gana todo el mundo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esta normativa, esta, pues, nos está ayudando a mantener nuestra empresa pues, como debe ser, ¿no? Voy a tratar de mover esto para algún lado. Bueno. Entonces dijimos allá la guía de aprendizaje de inocuidad alimentaria para la fase 3 dice, revisen juiciosamente los capítulos 4, 5 y 6 de la solución 2674. Entonces, allá lo que hay en la guía es un ejercicio donde dicen, tome su línea de producción y mire qué se debe cumplir de estos tres capítulos, del 4, el 5 y el 6. Entonces, para poderlos analizar un poquito, entonces vamos a hacer una revisión de estos tres capítulos. Vamos a mirar cuáles son los puntos claves que hay en cada uno y cómo se puede aplicar a las empresas. Claro que ese ejercicio ya les toca a ustedes porque pues, ustedes son los que tienen la línea de producción de alimentos, pero yo lo voy a hacer muy general. En el capítulo 4 de la resolución 2674 está todo lo que tiene que ver los requisitos higiénicos de los productos. Lo voy a nombrar y más adelante los explico. El capítulo 5 sobre el aseguramiento higiénico de fabricación, el cómo se hace, cómo se implementan, dónde están los controles de seguimiento de los sistemas y ahí está el BPM y HACCP. Y el capítulo 6 está prácticamente el saneamiento, que fomenta la limpieza, control de plagas y manejo de residuos. Entonces ya teniendo en cuenta esto, pues vamos a mirar, perdón un segundo, yo miro una cosita, listo. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a mirar cada uno de qué trata. Entonces, el capítulo 4 habla específicamente de los requisitos de fabricación. Entonces, aquí se habla de todo lo que tenga que ver con el producto, ¿listo? Entonces, arrancamos desde las materias primas. Entonces, las materias primas arrancan desde el almacenamiento. Entonces, si yo estoy recibiendo materias primas, y esas materias primas deben almacenarse de acuerdo a los parámetros que tenga el alimento. Me explico. Si yo estoy recibiendo lácteos, en este caso leche, la leche tiene que llegar con una cadena de frío. El proveedor me debe entregar la leche con unos parámetros físico-químicos, pH, acidez, temperatura. Y así como él me los entrega, yo debo mantener el almacenamiento. Entonces, mi almacenamiento de la leche debe tener cuartos refrigerados con la temperatura aplicada para que se mantenga la cadena de frío en la leche. Si yo almaceno granos, los granos también deben de tener un punto, no de temperatura, pero es un porcentaje de humedad para poderlos almacenar. Si los granos no tienen ese porcentaje de humedad adecuado, no los puedo recibir porque se me va a dañar en el almacenamiento. Entonces, dependiendo del alimento, asimismo deben tener unos parámetros de calidad para el recibo. Y así aplica para todo, para frutas, para cárnicos, para cereales, para todo. Entonces, antes de cualquier cosa, la empresa debe tener identificado y ya estandarizados cuáles son esos parámetros con los que se debe recibir la materia prima. Desde ahí arrancamos garantizando
el buen estado de la materia prima. Si nosotros tenemos una materia prima de calidad, mis procesos o mi producto va a ser de calidad, ¿listo? Entonces, por eso es importante. Una vez se recibe la materia prima y entra en almacenamiento, toca aplicar la rotación PEPS. Primero entrar, primero salir. Esto aplica para todo. Entonces, usted debe tener su almacenamiento, si es de leches, por lotes. Entonces, si tiene, no sé, tanques de refrigeración, entonces, tal finca entregó tal leche, entonces, la finca que entregó tal leche tal día, entonces va a salir de primeras y la que sigue y así. Cuando recibimos cereales, granos, también se guardan en silos. Entonces, aunque el grano tiene una ventaja y es que el grano si tiene una buena porcentaje de humedad, puede durar bastante. Si tiene una buena aireación dentro del silo, si tiene una buena temperatura dentro del silo, si tiene una buena recirculación dentro del silo, el grano aguanta bastante. Pero, sin embargo, se debe mantener el PEPS. Entonces, yo tengo un lote de entrada de ciertas fincas, entonces yo tengo en un siglo las fincas de Pepito, Pepito y Pepito que entregaron en la ficha tal. Entonces ahí se van a guardar y se van a etiquetar y se le van a poner un lote. Y a medida que se vaya trillando o se vaya haciendo no la transformación, sino el acondicionamiento del grano, pues así mismo se va sacando. Entonces todo tiene que entrar, tiene que entrar con una fecha de recepción, tiene que entrar con los parámetros, con calidad, indicando todo para así poder tener un buen almacenamiento y una buena rotación dentro de las materias primas. Entonces, importante eso. Otro punto importante es la prevención de la contaminación en el proceso. ¿Listo? Entonces, cuando ya estamos en el proceso, es importante ver que toda la línea de proceso tenga un flujo tanto del producto y también tenga un control de flujo de personal. ¿Con qué fin? De evitar la contaminación cruzada. Entonces, tenemos que separar las áreas sucias de las limpias. Es decir, si ya voy a entrar, llegó fruta, ¿sí? La fruta viene del campo sucia. Entonces, tiene que entrar a un área especial donde se tiene que limpiar, se tiene que clasificar, se tiene que lavar. Y de ahí, cuando ya está limpia, pasa a otra área donde ya está limpia, donde sucede el corte, la extracción del jugo, etcétera. Pero esas áreas tienen que estar separadas. Entonces, por eso yo les digo, dependiendo del proceso del producto, asimismo debe ser cómo se maneja el área. Lo ideal es que por un lado entre la materia prima y por otro lado salga el producto ya procesado. ¿Para qué? Para evitar esos cruces de producto y que no me vaya a contaminar el proceso. Entonces, por eso se habla siempre de áreas separadas, del personal, centro del personal por un lado, entonces que no se vaya a contaminar cruzándose de un área a otra y demás. En las operaciones, pues debe controlarse todos los parámetros: pH, acidez, temperatura, tiempos, bueno, todo lo que tenga que ver con procesos. ¿Por qué? Porque esos parámetros que nosotros ponemos dentro del proceso son parámetros que se deben de mantener para poder mantener la inocuidad del alimento. Si yo pasteurizo la leche, un ejemplo, a no sé, 110 grados centígrados por 3 segundos, debo tener un termómetro que me asegure que alcance esa temperatura. Y debo tener también un temporizador que me asegure también ese tiempo. O si ya tengo el pasteurizador, pues que me asegure y lo configure de la forma que yo necesito para mantener una buena pasteurización en la leche. Así lo mismo sucede con todo. Si estamos hablando de cocción, de pasteurización, de enfriamiento y demás, todo lo debemos tener controlado. Entonces, para poder mantener controlados los procesos, yo debo tener calibrados mis instrumentos de medición. Porque si yo tengo mis instrumentos de medición descalibrados, no me sirve de nada, porque me está dando datos erróneos. Entonces, calibración de los instrumentos, calibración de los equipos, tener un seguimiento de controles de todos esos parámetros para evitar que se me salgan de control y siempre tener acciones preventivas.
En el envasado y en el empaque, pues utilizar empaques que sean adecuados, que sean de primer uso, eh, que el almacenamiento de los empaques estén en perfecto, o sea, que el almacenamiento sea igual como si fuera para las materias primas, que sean en estivas, separados de la pared, a ciertos centímetros entre estiva y estiva, igual que haya una rotación, o sea, todo. ¿Por qué? Porque el empaque o el envasado en algún momento va a tener contacto con el alimento. Entonces, tenemos que también tener un proceso muy inocuo para la parte de envasado y empaque. Entonces, son requisitos que son muy importantes. Pueden ser sencillos, pero son muy importantes a la hora de aplicar el producto. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ver cómo lo van a manejar para la línea de procesos que ustedes están trabajando. En el capítulo 5 hablan sobre el aseguramiento y control de calidad. Entonces, aquí hablamos sobre todas las normativas, pues, porque aquí hay normativas que se tienen que aplicar y tenemos que asegurar que ese sistema de calidad que yo estoy implementando, teniendo en cuenta las buenas prácticas de manufactura como base, estén documentadas. Entonces, yo para poder aplicar algo en mi proceso ya debe estar documentado. Es decir, ya debe haber una guía, una planeación de cómo se debe hacer. Si no la hay, se debe montar. Porque si no la hay, pues si no tengo un mapa, un guía o algo que me diga cómo lo debo hacer, pues complicado, ¿cierto? Entonces, todo lo que vayamos a aplicar de calidad debe estar documentado ya. Y así como está documentado, así se debe aplicar. Entonces, ¿para qué un sistema de calidad? Si yo tengo documentado cuáles son las buenas prácticas de manufactura, si yo tengo documentado un sistema HACCP, donde el sistema HACCP yo identifico riesgos, peligros, hago monitoreo, hago seguimiento, prevención, hago acciones correctivas. Si yo tengo todo eso muy bien montado, pues obviamente voy a poder monitorear todo el proceso, voy a poder hacer mejoras durante el proceso, voy a disminuir las desviaciones de cualquier medición que se me salga de control y eso me va a ayudar a que mis procesos estén controlados. Entonces, por eso es importante que todo lo que tenga que ver con calidad esté documentado. Entonces, importante que ya haya un diagrama de flujo del proceso, que haya una identificación de los puntos críticos de control de cada proceso. Cada punto crítico de control debe tener su límite crítico de control, debe tener sus riesgos, debe tener parámetros que se deben de mantener, como lo dijimos anteriormente, tiempo, temperatura, pH y acidez, para poder saber qué voy a controlar y cómo lo voy a controlar y quién lo va a controlar. ¿Listo? ¿Cómo me ayudo para saber si esas buenas prácticas de manufacturas, si esos requisitos de limpieza y de higiene y de HACCP están funcionando? Pues yo lo hago haciendo controles de laboratorio, o sea, controles tomando muestras microbiológicas de todo, de mi producto, de mi proceso, del manipulador, de las superficies, para saber si realmente si estamos cumpliendo. Si yo hago una muestra microbiológica de superficies y veo que está muy alta para Escherichia coli, pues debo mirar que algo está fallando dentro de mis POEs o dentro de mis buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Si yo le hago un análisis de muestreo al alimento y sale con contaminación biológica, entonces ya tengo que empezar a revisar cómo está el manipulador de alimentos haciendo la operación, los procesos y demás. Entonces es importante hacer la realización de análisis y controles microbiológicos y psicoquímicos a todo. Aquí nos dice que solamente los insumos del producto final, pero yo diría que a todo. Entonces, importante manipulador de alimentos, producto, superficies y pues básicamente yo diría que eso es lo importante. Pero si lo pueden hacer a muchas más cosas, pues bien. Y si se puede hacer periódicamente, muy bien. La trazabilidad. La trazabilidad es importante, ¿por qué? Porque la trazabilidad es la que me ayuda a ver el proceso o el rastreo del producto desde la materia prima hasta que se vendió. Entonces, si yo ya sé la materia prima, cuando yo les ponía el ejemplo de los cereales, que llegó el grano de las fincas de sutanito, 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 ¿listo?
y se mandó a trillar el arroz de las fincas de Sutanito, Sutanito, Sutanito. Resulta que el arroz se llenó de hongo. Entonces, puede ser que el arroz que está cultivando Sutanito, 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 no están haciendo los controles de las buenas prácticas agrícolas, la fumigación no les está sirviendo, se les parte mucho el arroz. Entonces, eso me ayuda a detectar que de pronto el producto final o de pronto dentro del proceso algo no está cumpliendo, porque de pronto puede ser error desde la persona o el origen del producto, ¿sí? Si el origen del producto, la calidad no está cumpliendo, pues voy a tener al final un producto con baja calidad, con bajo rendimiento, que no me sirve. Entonces es importante ese lote. Por ese lado sirve la trazabilidad. Y también cuando de pronto sale un lote a la venta y de pronto sale contaminado, sale dañado y demás, entonces, si de pronto es por empaque, por etiquetado, demás cosas que se pueden, pues no son tan graves, pues yo me puedo devolver a mirar qué equipo está fallando, qué etapa está fallando para poder corregir y que no vuelva a pasar. Pero si es un brote de ETA que es muy grave, también me va a ayudar a identificar en dónde fue la falla, en dónde puedo resarcir ese error para evitar que se vuelva a producir. Entonces, la idea es no llegar hasta allá. Entonces, la idea es siempre controlar cada una de las etapas y cada uno de los procesos para evitar llegar a esas instancias. Pero la trazabilidad siempre es muy importante en todo momento. El capítulo 6 habla sobre el programa de saneamiento integral, que es prácticamente el plan de saneamiento básico. El plan de saneamiento básico cubre 4 puntos: limpieza, desinfección, control de plagas, manejo de residuos y calidad del agua. Entonces, en limpieza y desinfección están los POEs, que son los procesos operativos estandarizados de sanitización. En los POEs está como el paso a paso de cómo se debe limpiar y desinfectar los equipos, las superficies, los pisos, los techos, el manipulador, todo. Esos POEs son básicos. Y de ahí arranca la limpieza y la desinfección. Si yo tengo montado unos buenos procedimientos de POEs, el manipulador está capacitado y sabe muy bien cómo es esos POEs, cómo se manejan, pues él va a saber cómo hacer la limpieza. Si él sabe que va a hacer limpieza a cierto equipo, y si el POE me dice, mire, hay unos equipos que se pueden desarmar para facilitar la limpieza. Y si él sabe cómo se desarma el equipo porque el POE se lo está diciendo, pues obviamente vamos a tener muy buenos resultados en limpieza y desinfección. Pero si llega una persona que no sabe, no lee el POE y no hace la limpieza como debe ser, pues cuando hago la desinfección no le va a servir porque no hizo una buena limpieza. O sea, lo que quiero decir es que si no hacen una buena limpieza, la desinfección no va a servir. Porque la limpieza, ¿qué es lo que hace? La limpieza lo que hace es quitar la suciedad, es quitar ese sustrato donde va a crecer la parte biológica. Entonces, si yo quito el sustrato, si yo quito todo aquello, entonces obviamente me va a ayudar a evitar que crezcan bacterias y ya con la desinfección ya termino de eliminarlo, ¿sí? Entonces, por eso siempre debe haber unos protocolos escritos. Cuando hablamos de protocolos escritos, hablamos de POEs. Cuando hablamos de protocolos escritos es porque hay un protocolo de limpieza y desinfección ya montado. Entonces, allí debe estar las fichas técnicas de los químicos que vamos a utilizar, tanto para limpiar como para desinfectar. Cada ficha técnica debe tener cómo se preparan esas soluciones químicas, porque recuerden que cuando utilizamos químicos, todo debe tener una proporción. Yo no me puedo poner a mezclar como una loca como hago en la casa, que echo un poquito de cloro, echo un poquito de desinfectante, un poquito de... y hacemos un revuelto todo raro ahí y con eso limpiamos. Aquí no se puede hacer eso. Primero porque es peligroso, no sabemos qué estamos mezclando con qué. Y segundo porque pierde la efectividad. Entonces, todo debe prepararse como diga la ficha técnica del producto. Otro punto importante aquí en la limpieza de desinfección es identificar el tipo de suciedad que hay en ese proceso de producción que usted tiene. Y eso depende de qué? Depende del alimento.
La suciedad que tiene las cárnicos es muy diferente a la suciedad que tienen las frutas. La suciedad que yo encuentro en un cereales, por decir un molino de arroz, es muy diferente a que yo encuentro en lácteos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de suciedad, por decir algo, en los cárnicos se ve mucho el desagüe de sangre, se ve mucho grasa, porque de pronto de los gordos o algo, tenemos que buscar un limpiador que me ataque esa parte. En un molino de arroz, ¿yo qué suciedad encuentro? Polvo, tierra, residuos del campo. Entonces, la limpieza va a ser muy diferente, ¿listo? Entonces, todo depende del alimento. Entonces, es importante identificar qué desperdicios, qué residuos y qué suciedad me da cada tipo de alimento. Entonces, por ahí yo arranco. ¿M? Si yo veo que cuando estoy trabajando con cárnicos o cuando estoy trabajando con algo que me genera mucha grasa, pues yo tengo que buscar un limpiador que me ataque la grasa, que sea eficaz sacando grasa, ¿sí? Si yo veo que mi alimento trae mucha tierra, trae mucho polvo, trae plagas, además de eso, pues yo tengo que buscar un limpiador que me ataque esa parte, ¿listo? Pero no es porque, es que el limpiador de fulanita le funciona muy bien a ella, entonces yo lo voy a tomar para mí. No, porque no sabemos qué está manejando ella para que le funcione, para que le funcione a ella, pero ya cuando lo voy a utilizar para mi empresa de pronto no me funcione porque no es lo que estoy buscando para mi alimento que estoy trabajando. Entonces es importante esa parte. Entonces, fichas técnicas de desinfección, dosificación, químicos, tanto para limpieza como para desinfección. Recuerden que los desinfectantes es importante que sean también de acuerdo al producto. Recuerden que los desinfectantes se tienen que rotar, ¿listo? Por lo regular yo veo que utiliza mucho cloros. El cloros es muy buen desinfectante, pero también hay que saberlo utilizar, hay que saberlo dosificar y también hay que rotarlo. No nos podemos casar siempre con el cloro, con cualquier sustancia que tenga esa base. Entonces, limpieza y desinfección es importantísimo, muy importante. Uno a veces dice, limpieza y desinfección, eso es una bobada. No, es la parte más importante de la empresa. Yo diría que es la base para eliminar la mayor parte de contaminación microbiológica y también para plagas, para roedores, para insectos, todo depende de ahí. Entonces, importante. De ahí va muy de la mano el control de plagas, ya que estamos hablando de roedores, de vectores y demás. Si yo tengo un buen plan de limpieza, porque la limpieza de desinfección también va aplicada a los cuartos de basura. O sea, las canecas donde yo boto la basura, los residuos y demás, deben tener una limpieza periódica. ¿Listo? Porque si no tiene una limpieza, una desinfección periódica, pues me va a generar plagas. O sea, cuando yo hablo de control de plagas, no es solamente poner trampas en ciertos lugares específicos. El control de plagas va muy de la mano de la limpieza de desinfección. La limpieza de desinfección es la base. Si yo tengo todo limpio, incluyendo el cuarto de basuras, créame que no voy a tener plagas o va a ser muy mínimo el control de plagas. Entonces, ese pedacito que yo necesito para terminar de controlar plagas, porque ya la limpieza de desinfección me está ayudando bastante, pues ya lo hago de acuerdo, ahí sí, con lo que, dependiendo de las plagas que son muy asequibles a ese producto, por decir algo. En los molinos de arroz se ven muchos roedores y palomas. Esas son las plagas de los molinos. También las cucarachas y bueno, todo lo que sea vectores. Entonces el control de plagas allá es muy complicado en los molinos. Entonces se trata de que los equipos se estén limpiando, de que no dejen acumular polvo, tierra, que saquen los residuos, que los saquen los residuos a donde se deben de disponer para quemarlos o para que la basura se los lleve o demás. Si yo tengo mi área limpia, ¿sí? Si yo tengo que no hay residuos ni nada, pero puedo complementar con trampas de roedores o puedo complementar poniendo mallas en las ventanas
o mallas donde nos entren las palomas, pues va a ser mucho más efectivo. Entonces, es empezar a identificar ese plan preventivo, porque siempre yo hago un control de plagas, es previniendo que pues tenga plagas en mis áreas, ¿listo? Entonces, debo tener acciones correctivas, preventivas y demás. El manejo de residuos, entonces vuelvo otra vez a la limpieza de desinfección. El manejo de residuos debe ser de acuerdo a lo que tenga cada alimento. Los residuos que me genera el molino de arroz o los cereales es diferente a lo que me genera los cárnicos, diferente a lo que me maneja lácteos y diferente a lo que maneja frutas. Entonces, dependiendo de esos residuos, yo tengo que separarlos por canecas, ¿sí? Si es residuo orgánico, si es residuo de cartón, si es residuo que se puede manejar, no sé, de pronto que yo tengo ingredientes y me quedan los papeles de los ingredientes, entonces tengo que darle otro proceso. Entonces, cada residuo tiene un proceso diferente, tiene una disposición final diferente y todo eso debe estar documentado. ¿Listo? Las canecas deben de estar limpias, la basura se debe sacar cada día, no sé, cada día, día de por medio, saber cuándo pasa la basura, si la disposición final es, es la empresa de aseo del municipio o si yo tengo una disposición final con el proveedor, porque esa es la otra. Si yo manejo de pronto químicos, ¿yo qué hago con los tarros de los químicos? Porque hay químicos que son muy fuertes que yo no puedo botar a la basura. Yo no le puedo decir a la empresa de aseo, llévese esos químicos. Tiene que ser el proveedor que a ti te vende los químicos. Ese proveedor debe tener una disposición de esos residuos químicos o de esos envases químicos. Entonces, debe haber un plan para eso. ¿Listo? Y también, obviamente, saber que esas disposiciones finales, pues son las que están documentadas. Debo tener identificadas cada canica para qué es y por eso se utilizan los colores. Entonces ustedes ya se van a regir por por la normativa de colores para residuos, que eso es para todas las empresas. En calidad del agua, pues hay algo que dice en BIMA y es que el agua que se utilice en la empresa debe ser completamente potable, tanto para la que se utiliza para el producto como para la que se consume, como para con la cual se hace aseo, se limpia, toda debe ser potable. Esa es lo que dice en BIMA. Y para verificar la potabilidad del agua usada en el proceso, pues ustedes tienen que tener montado un plan para saber que sí es potable. Entonces, deben tener un tratamiento químico, primero que todo, deben de saber de dónde van a tomar esa agua. La van a tomar del acueducto del municipio, si tienen un aljibe, si tienen un tanque, de dónde van a tomar esa fuente de agua. ¿Cómo garantiza que toda el agua que recorre la empresa es potable? Entonces, si tienen, eh, si tienen, se me olvidó la palabra, filtros, o si tienen una planta de tratamiento, lo hacen con un tratamiento especial después de que, bueno, sí, después de que sale de la fuente de agua y demás. Y controles. Entonces, controlar una vez que ya sé ya cómo potabilizo el agua. Entonces, hay que controlar que toda el agua es potable. Entonces, ustedes tienen que tomar las tiritas de pH, control de cloro y demás. Y eso se hace en la salida de la fuente, en la entrada a la empresa, en los baños, en los procesos. O sea, todo tiene que verificar y garantizar que el agua es potable. ¿Listo? Todo lo que se usa debe ser potable. ¿Por qué? Porque el agua potable tiene una cantidad de cloro que también me ayuda a eliminar bacterias. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense que este programa de saneamiento integral es muy importante y debe estar documentado en la empresa. Cuando llegan las entidades de vigilancia, lo primero que preguntan es por el plan de saneamiento integral. Y mira que esté documentado y que se esté usando. ¿Cómo se verifica que se esté usando? Con los formatos. Deben tener un formato de limpieza y desinfección, tienen que tener un formato de control de plagas, tienen que tener un formato de manejo de residuos y de calidad del agua.
donde se verifique quién lo está haciendo, cómo lo están haciendo, cada cuánto lo están haciendo y los resultados finales. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que todo quede documentado. Lo que no está escrito no existe. Por ahí dice el dicho. Entonces, importante. Y también muy importante que el personal esté capacitado. Si el personal no está capacitado en cada uno de estos puntos, pues también no nos sirve. O sea, no me sirve tener un plan, no me sirve, sí, porque yo he visto muchos operarios que les da pereza llenar todos los días, entonces dicen, ah, esto lo lleno después. Y deja pasar una semana y el día que le van a supervisar o le van a revisar, se pone a hacer planas en el formato. Ah, tal día, sí, sí, ok, checklist, ya quedó, ok. No, hay que ser conscientes de lo que se está haciendo, de que lo que se esté documentado y aplicado se haga. ¿Por qué? Si no, vamos a tener problemas en los procesos, es donde empiezan los, las, las desviaciones de todo lo que nosotros hemos estado trabajando en los procesos, van a llegar errores, se va a ver reflejado en el producto, se va a ver reflejado en el proceso, o sea, así uno lo quiera, no se quiera que no se den cuenta, al final se va a dar cuenta porque obviamente el proceso del control no va a estar funcionando como nosotros queremos que funcione. Entonces es concientizar a los manipuladores de qué es la importancia de que lo que se haga a conciencia. ¿Listo? Entonces, ahí se las voto para que los tengan en cuenta. Entonces, fíjense que ustedes cojan la resolución 2634, lean más a fondo, yo aquí lo estoy explicando de la mejor manera, de una forma general, pero es para que ustedes lo revisen y lo apliquen a la línea de procesos que ustedes tienen. Ya más o menos yo les doy una idea, pero que lo tengan presente. Como yo les dije, cada alimento es diferente, ¿cierto? Entonces resulta que, así como está la resolución 2674, las BPM y demás que son generales para todas las empresas, también hay normativas sanitarias que son específicas de acuerdo al alimento. Entonces, nos podemos basar en la resolución 2674, sí, obviamente, pero también tenemos que tener a mano la otra norma. ¿Por qué? Porque estas normas que son específicas, ahí ya me dan más específicamente cuáles son los parámetros de calidad del alimento, cómo se debe manejar el alimento, cuáles son los requisitos para la infraestructura de los alimentos. Entonces, me va a ayudar a complementar esa parte y que me va a guiar, ¿no? Cómo aplicarlo. O sea, la resolución 604 es muy general, es muy amplia. Esta me ayuda un poquito como a sentarla un poquito más, como decirle, ah, esto se hace de esta forma, porque la leche tiene esto, porque la carne tiene esto, en fin. Entonces empezamos con los cárnicos. Entonces, esta normativa, que es el decreto 1500 de 2017, habla sobre los productos cárnicos comestibles y derivados. Entonces, obviamente esta normativa toca estar muy pendiente porque de pronto la actualizan, de pronto la modifican un artículo o algo, entonces siempre hay que estar muy pendiente, ¿listo? ¿Cuál es el objeto de esta normativa? Simplemente establecer la inspección, vigilancia y control de la carne, productos cárnicos, comestibles, derivados cárnicos destinados para el consumo humano. ¿Cuál es el punto clave? Define los requisitos detallados para la construcción, dotación, operación y personal de planta de beneficio animal, mataderos y despojo y acondicionamiento. Bueno, aquí estos cárnicos ya van más hacia la parte de beneficio, pero puede servir algunos apartes. Sin embargo, es importante que la consulten. Y está diciendo ahí mismo que el decreto 2162 de 1983 reglamenta parcialmente la producción, procesamiento, transporte y expendio de los productos cárnicos procesados como embutidos. Entonces ya nos está dando otro decreto donde ya me dice cómo puede ser ya la transformación de los productos cárnicos. Entonces, pues ahí está. Igual si ustedes tienen otras normativas que van de acuerdo, pues que sean válidas y aplicables. Sí. En lácteos y derivados.
Pues en lácteos y derivados, como ya veníamos hablando, estos alimentos requieren de una cadena de frío muy estricta, porque la leche es un producto altamente perecedero y requiere un control estricto de temperatura y procesos térmicos. ¿Listo? Especialmente la pasteurización y ultrapasteurización. Está el decreto 616 de 2006, donde está todo el reglamento técnico para los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano. Proceso, envase, transporte, comercialización y expendio. El decreto 1880 establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad para la leche y los productos lácteos destinados para el consumo humano. Entonces, fíjense que estos, aunque se ven un poquito viejitos, son vigentes todavía porque son reglamentos que de pronto son la base de cómo se debe manejar estos alimentos y INVIMA todavía los utiliza porque obviamente son como la resolución 2774, siempre van a estar vigentes porque son específicas hacia estos alimentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas dos normas son importantes porque especifica los parámetros para el control de calidad, tanto de grasa, proteínas y también la parte microbiológica de la leche cruda, que es la que nosotros manejamos para el recibo de materia prima. Aparte que tiene unas exigencias para los tratamientos térmicos que se deben de cumplir y demás. Entonces, por eso es importante tenerlas a mano. Tenemos frutas y hortalizas frescas. Entonces, sin transformación, ¿no? Entonces, porque van a decir, ah, pero yo proceso salsas artesanales, yo proceso mermelada. Esta no les sirve. Si ustedes van a vender fruta fresca lista, o sea, para el consumo, les sirve. Si no, si la va a transformar, es otra norma aparte. ¿Listo? Frutas y hortalizas frescas es diferente a los procesados de frutas porque obviamente no están procesados, tienen menos requisitos y por ende pues son diferentes. Entonces, dentro de la resolución 2674 me dice que estos están exentos de registro, permiso de notificación sanitaria, pero en sí, bueno, la norma ha cambiado bastante y yo diría que aunque no tiene mayor peligro ni riesgo porque es un alimento, pues es perecedero, pero no es tan riesgoso como un cárnico o un lácteo. Sí, yo creo que se pide, así sea, una notificación sanitaria. Debe tener un permiso sanitario para poder expender. Y la resolución 14 cortada y empacada, la alberja de lleven desgranada y empacada. Entonces es como para esas cositas que son mínimamente, pero que no son transformación como tal para el alimento. ¿Listo? En cuanto a cereales, granos y derivados como harinas y panadería, tenemos varias, que es el resolución 1407 del 2022, donde contiene los criterios microbiológicos que deben cumplir las harinas. Entonces, como son los cereales para desayuno, productos de panadería y pastelería. Resolución 2056 de 2023 establece el reglamento técnico sobre los requisitos de inocuidad y calidad, pero estos ya son para productos procesados como panadería, galletería, pastelería, repostería y todo lo demás. Entonces, estas resoluciones van enfocadas al primero hacia el control de almacenamiento de granos. Recuerden que cuando se almacenan granos, pues los granos, cuando ustedes guardan en su casa los granos, si se dan cuenta que empiezan a aparecer palomitas, como esos palomillas, mm, como unos bichitos que vuelan, salen hongos, salen, bueno, todo esto es de pronto es la parte microbiológica, pero en muy bien hongos, ¿sí? Los hongos producen micotoxinas, especialmente aflatoxinas. Entonces, esto puede contaminar o pueden generar intoxicación alimentaria. Y las harinas, los cereales y demás
también producen muchas plagas. Ya decimos que roedores principalmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado y pues estas resoluciones nos ayudan a organizar prácticamente este punto. Y obviamente si va a tener una transformación pues que lleve cocción y demás, pues también tiene pues allí unos puntos, unos controles y para implementar y demás. Entonces, fíjense en que es importante que ustedes se apoyen en estas normas para que puedan tenerlo en cuenta, puedan aplicar los siguientes procesos, si tienen empresas o demás, lo puedan hacer y demás. Entonces, nada, pues lástima que no entró nadie, pero entonces sí les dejo ahí la inquietud de que revisen la normativa específica para alimentos, les va a ayudar mucho, mucho, los va a guiar y, y les va a dar como un norte para complementar la resolución 2374, porque allá cuando entren a hacer la actividad para normativas, pues ya van a tener de dónde guiarse y cómo hacerlo, ¿listo? Vamos a dejar hasta acá. La parte de etiquetado lo voy a unir con trazabilidad. eh, y para que no se haga tan largo el video y ustedes lo puedan consultar de manera rápida. Y si tienen alguna duda o inquietud, pues me las hacen saber por Teams. Y yo por allí les puedo retroalimentar. Entonces, bueno, muchachos, eso era lo que tenía para darles hoy. Espero que les sirva este video. Yo lo voy a dejar allá en el correo interno del curso para que por favor lo revisen. Y nada, entonces recuerden que esta fase tiene proctoring, ¿listo? Entonces vayan haciendo con tiempo la inscripción, descarguen la aplicación y hagan la prueba para que después no haya problemas, ¿listo? Entonces, muchachos, les deseo una feliz noche y espero que les sirva la grabación.